¿Qué son las estructuras de datos en programación? Las estructuras de datos son el pan de cada día en la vida de cualquier programador profesional. El concepto teórico más básico que se puede ofrecer a las estructuras de datos es que estas son herramientas fundamentales que utilizamos para organizar y almacenar la información de manera eficiente dentro de nuestro programa, lo que impacta directamente en el rendimiento, la calidad y la escalabilidad de nuestras aplicaciones. Entenderlas bien y a profundidad es básicamente la diferencia entre un buen programador y un excelente desarrollador. A continuación te comento de forma breve los tipos de estructuras de datos más comunes e importantes, y en otro video vamos a elaborar un poquito más en cada una de ellas. El primer tipo de estructura de datos del que hablaremos son los arrays o los arreglos. Estos son quizá la estructura de datos más simple y básica que existe dentro del mundo de la programación y no son otra cosa más que una especie de casillas identificadas por medio de un número consecutivo. En memoria, estas casillas son capaces de almacenar valores dependiendo del tipo de objeto que especifiquemos durante la declaración. La fortaleza más importante que tienen radica en la velocidad y en la simpleza de la lectura siempre y cuando se conozca el índice a utilizar. Sin embargo, su tamaño fijo y la costosa inserción y eliminación de elementos en el medio de la colección pueden ser una desventaja, pero aún así los arreglos son ideales cuando el tamaño de los datos es predecible y controlado, pero sobre todo cuando se conoce el índice del elemento que quieres encontrar. La segunda estructura de datos más común son las listas. Estas pueden ser ordinarias o enlazadas. Las listas ordinarias son en esencia muy similares a los arreglos, con la importante diferencia de que estas tienen la capacidad de expandirse, mientras que los arreglos son siempre fijos en tamaño. Por otro lado, las listas enlazadas, a diferencia de los arreglos y de las listas ordinarias, estas no almacenan sus elementos de forma contigua. Cada elemento o nodo contiene el dato a guardar, así como un puntero que indica la dirección del siguiente nodo. Esto las hace increíblemente flexibles para inserciones y eliminaciones, ya que solo necesitan reajustar algunos punteros, permitiendo así estas acciones en el medio de la colección de forma efectiva y rápida. Pero por otro lado, la desventaja que tienen es que el acceso a un elemento específico requiere recorrer toda la lista desde el principio, lo que las hace muy lentas para iteraciones y búsqueda de elementos específicos. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de datos llamada set. Esta estructura tiene como peculiaridad que únicamente permite objetos únicos, es decir, nunca va a aceptar objetos idénticos ni duplicados. La forma en la que determina si un objeto es igual a otro es mediante el hashcode y el equals. Este método es especialmente útil cuando se requiere crear una colección de elementos sin repeticiones. Comúnmente se utiliza el hashcode, del cual hablaremos en otro video para organizar sus elementos. Otro par de estructura de datos que son imprescindibles conocer en el mundo de la programación son las pilas y las colas. Las pilas son básicamente un mazo de cartas posicionado sobre una torre, donde solo puedes agregar una carta al final y quitar una carta de la parte posterior. Por lo tanto, siguen el principio LIFO, que significa Last In, First Out. Para los taxistas de Cancún, el último elemento que entra es el primero que sale. Y estas son perfectas para el manejo de pantallas, como por ejemplo, cualquier aplicación de Android o iOS que utilices, las pantallas muy probablemente están organizadas precisamente en una pila, por lo que cada que tú le picas al back, estas se van vaciando. Y por otro lado, las colas o los queues son exactamente la contraparte de lo que acabamos de explicar. Esta es más parecida a una fila de supermercado donde el primer elemento que entra es el primer elemento que sale, es decir, FIFO, y son sumamente utilizadas en operaciones donde el orden de aparición debe ser respetado. Por último, hablaremos de los maps o diccionarios. Esta estructura de datos es sin duda una de las más utilizadas para la organización de información en base a identificadores. Esta estructura te permite ponerle un nombre o también conocido como llave al objeto que vas a almacenar al momento de agregarlo a la colección, para así poder leerlo o acceder a él de manera rápida, simple y efectiva utilizando únicamente esta llave. Y ya para terminar, me gustaría decirles que no hay estructura de datos mejor que otra. La clave realmente reside en elegir la estructura adecuada para el problema específico que intentas resolver. Una elección acertada puede significar la diferencia entre una app lenta y torpe o una app rápida y efectiva. Conocer los tipos y no aferrarte únicamente a los que ya conoces es imprescindible. He visto demasiadas veces a desarrolladores novatos tratando de forzar una estructura de datos que no encaja solo porque se sienten cómodos con ella y fallan miserablemente en la implementación. Un programador con experiencia sabe cuando un arreglo es suficiente, cuando una lista es más que eficiente para inserciones frecuentes o cuando un map es indispensable para la ejecución del algoritmo o la tarea que quiere realizar. No se casen únicamente con una o dos estructuras. Es importante conocerlas todas y cabe mencionar que alguna de estas ayudan a solucionar problemas realmente complejos de manera muy simple. De hecho, se puede resolver algoritmos de una forma sumamente elegante y correcta si se utilizan estas estructuras de datos con creatividad. Finalmente, como lo comenté con anterioridad, en otro video vamos a ver ejemplos de cada uno de estos tipos de estructura de datos y profundizaremos más sobre su definición. También vamos a ver con un ejemplo real los escenarios donde es utilizada cada una de estas. Yo soy el programador absurdo. Si te ha gustado este video, suscríbete y sigue mis redes para ver más. Nos vemos la próxima.